primera casa? ¿Cuál es el primer bet donde Dios habita? Es la primera casa. La mujer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recuerden que la Biblia está escrita en código, representa la naturaleza carnal. El hombre representa la naturaleza espiritual. Esto no tiene nada que ver con machismo ni feminismo. Es un código. Y aquí lo que está diciendo, estos que ya el apóstol mencionó, es la gente que viene primero a esta casa, a la casa de mi hogar, a la casa de nuestra congregación, a la casa de nuestras naciones, de nuestras comunidades, y agarran y se meten con esas áreas carnales que tenemos, que todavía no hemos sometido a Dios, y empiezan a adulterar con ella. Son arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Se acuerdan que el apóstol Santiago dice que nosotros no podemos decir que Dios nos tentó, sino que somos tentados ¿por qué? Por nuestra propia concupiscencia. Nunca viene la tentación porque Dios no la puso. Hay gente que yo he escuchado, es que, ¿por qué Dios me puso a ese hombre en el camino? Dios no te lo puso, tú te lo buscaste. ¿Tú no has escuchado eso? ¿Ah? Ay, es que Dios me puso a ese hombre en el camino. Dios te lo puso, ¿no? Tú estabas caminando fuera del camino y te lo encontraste, y viceversa. Vamos, hombre, es que Dios me puso a esa mujer en el camino. Dios, ¿por qué tú me pusiste a esa mujer en el camino si me iba a dar tanto dolor de cabeza? No, tú te saliste del camino, te la encontraste. Sí, es que le echamos a Dios la culpa de todo, así como le echamos la culpa al diablo de todo. Esto es concupiscencia, ¿no? Los propios deseos. Concupiscencia es la propia situación interna que yo tengo, que no está todavía resuelta en Dios. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿De qué está hablando? Porque no está diciendo estos, ¿verdad? Está diciendo estas, exacto. Entonces, estas, ¿a quién se refiere? A las mujercillas. ¿Y mujercillas qué? ¿Las mujeres? No, las áreas carnales en nuestra vida. ¿Qué es eso? Ay, pastora, tengo años trabajando con este carácter y no puedo dejar de ser gritona. Tienes toda la vida aprendiendo a no ser gritona y sigues de gritona. ¿No es lo que está diciendo ahí? Ay, pastor, yo tengo toda la vida tratando con este problema de pornografía, pero es que no puedo. Esa es la mujercilla. Dice, estas tienen toda la vida aprendiendo, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan ¿a qué? Por supuesto, ¿quién es la verdad? Cristo en nosotros. Entonces, alguien, no vengan con las mujercillas ahora, porque ¿qué le voy a decir? Enfrenta a tu mujercilla, métele un cuchillazo y mátala de una vez. Y mira esto, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿ahora a qué se está refiriendo? Estos es al montón de hombres que se meten encubiertamente, amadores de sí mismos, crueles, malvados, todo lo que dijo. Estos que están haciendo resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimientos, réprobos. ¿Qué es la palabra réprobo? No aprobado. Que tomó el examen 2 veces y las 2 veces salió raspado. Eso es lo que significa. En cuanto a la fe, no la han aprobado. Dice, no irán más adelante. Quiere decir que esa frase está hablando de que están ¿dónde? Si van adelante, ¿dónde están? No. En posición de liderazgo. ¿Quién es el que va delante del pueblo? El líder. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que entender que hay un liderazgo, porque si es gente que solamente se viene a sentar, no hay mucho problema, porque usted se sienta y usted se calla, y si tiene un líder con autoridad le dice, te callas porque te callas, y si no te callas, te callo. Aquí hay gente, la gente de la que está hablando Pablo, Judas, Pedro, aún Santiago, Juan, son gente que está en liderazgo. ¿Sí o no? Es gente que está en una posición donde su palabra es oída. Por eso dice, estos no van a ir más adelante, porque su insensatez
va a ser manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Janes y Jambres eran líderes ahí en la corte egipcia. Y en el momento que aquella vara se convierte en serpiente y se los come, quedaron expuestos aún delante del mundo. ¿Qué dice la palabra? Que cuando el Señor muere y resucita y vence a los poderes de las tinieblas, el apóstol dice de esta manera que me encanta, dice que expuso públicamente al vituperio, a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que cuando usted le teme al diablo, usted está negando el sacrificio de Cristo. Cuando usted le teme a la obra de las tinieblas, usted está negando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ya el Señor venció y lo que mostró es que no tienen poder ni autoridad. Eso es lo que dice ahí el apóstol. De la misma manera que la autoridad se levanta, cuando la autoridad de Dios, porque estamos hablando de la vara, ¿verdad? Se levanta cuando la vara de autoridad de Dios. ¿Y quién es la vara de autoridad? Velo por el candelabro, velo por la vara de Aarón. Cuando la autoridad de Dios, que somos personas, nos levantamos, Satanás queda expuesto y no puede seguir con sus engaños. La pregunta es, ¿qué te impide levantarte como autoridad de Dios? Porque el creyente tiene una autoridad. Dios nos ha dado a todos nosotros autoridad. La diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec es que cuando Jesús fue hecho conforme al sacerdocio de Melquisedec, nosotros ahora que no estamos bajo sacerdocio levítico, sino que estamos bajo ese modelo de sacerdocio, ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Lo dice Pedro? ¿Lo dice o no? Somos un sacerdocio real y ejercemos la función de intercesión para con Dios y los hombres y el rol de reyes gobernando con autoridad. Ese es el rol de Melquisedec. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico, porque Jesús fue hecho conforme a ¿qué sacerdocio? Conforme al sacerdocio de Melquisedec. Y eso es el sacerdocio del creyente. O sea que tenemos una autoridad. Por supuesto que el nivel de autoridad es directamente proporcional a tu nivel de victoria, pero aún el nuevo creyente tiene un nivel de autoridad porque el nuevo creyente ha pasado de tinieblas a luz. Ya nada más en esa transición hay un nivel de autoridad que ha asumido y le puede decir al diablo, no acepto más tu opresión en mi vida. No voy a aceptar que tú vengas a robarme mi gozo. No sabe mucho de la palabra, no tiene mucha experiencia, pero sí puede decirle al diablo, yo no voy a aceptar que tú vengas a hacerme sentir como perdedor, porque en la autoridad que adquirió de pasar de las tinieblas a la luz admirable, recibió una investidura. ¿Amén? Ahora, ¿qué hora es? Wow, me quedan 10 minutos. La manzana. ¿Qué les pareció? ¿Estamos hablando de qué? Del candelabro. Wow. ¿Cómo tiene riqueza, verdad? Por eso es que estudiar simbolismo es espectacular. Yo siempre he dicho, algún día yo me voy a especializar solo en Antiguo Testamento, en el nombre de Jesús. Cuando tenga el tiempo para regresar a la escuela, me voy por una especialización en Antiguo Testamento, porque es riquísimo todo lo que es simbología. La palabra manzana, que está utilizando ahí el autor, recuerden que estamos en Éxodo viendo el candelabro, es la palabra kaftor, que significa algo circular. Es interesante porque es traducido también como el capitel de una columna o el dintel. Es usado circular en el sentido arquitectónico. No va a haber mucho. ¿Ah? Aquí no va a haber mucho. Sí, pero es Una columna. la columna La parte de arriba de la columna. que tiene como un círculo así para que se meta algo y repose allí. ¿Cómo se llama eso? ¿Viga? La viga reposa en el dintel. La viga reposa en el dintel, esa es la idea. Pero no en un dintel suelto, sino que se mete. Yo me tuve que buscar en varios lugares porque pues yo no soy constructora. Entonces yo tengo que ver las cosas para poderlas entender.
Sí, pues cada quien en su área, ¿verdad? Entonces, habían varias, ahí en Wikipedia vi varias cosas. Entonces, la que mejor me habló fue el círculo cuando tú quieres poner La moldura. Sí, pero cuando quieres poner, como decir, las cortinas. Ajá, Y entonces, donde descansa el final del palo ese. Es más o menos, esa es una de las formas. Pero en realidad, específicamente, la traducción tiene que ver hay una columna y la parte de arriba de la columna, el dintel de la columna, donde va a reposar la viga que va a hacer esto. Esa es la manzana. Ahí se traduce como manzana o como guirnalda. Y miren lo que encontré. Me puse a buscar el concepto. ¿Qué era el capitel entonces? Es el elemento arquitectónico que se coloca en el extremo superior de la columna para transmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que reciben del entablamiento horizontal o del arco que se apoya en él. Escucha, esto fue lo que me interesó. Actúa como una pieza de transición entre dos partes constructivas tan diferentes como aquellas en las que se interponen. Dos cosas clave. Es un descanso o un reposo para la viga horizontal, pero a la vez es el vínculo de transición que utiliza, que está en medio de dos materiales de construcción que son diferentes, porque uno es horizontal y el otro es vertical. Lo están mirando. Mantengan en su mente esas dos palabras. Volvamos al candelabro. El candelabro tiene los brazos. Sobre el brazo, los almendros. Sobre los almendros, porque después van a venir las lámparas. Esa pieza es el engranaje, es la transición para que la lamparilla pueda arder. Miren lo interesante, es súper pequeña, no tiene nada. Y no se olviden que ya dijimos que todo ese brazo con el almendro y la manzana era una sola pieza. Está hecha en una sola pieza a martillo. La flor me llama la atención porque me puse a buscar en diferentes lugares. Muchísimos comentaristas creen que la flor era un lirio. La flor de la que está hablando ahí. La palabra en el original significa renuevo. Y es imposible no hablar del renuevo sin hablar primero de Cristo. Isaías, hablando del renuevo, no se refirió en primer lugar al pueblo de Israel que iba a regresar de la cautividad. Cuando dijo, saldrá de la vara de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ese vástago iba a recibir una unción de sabiduría y de verdad. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, a Jesucristo, al Mesías. El renuevo del que está hablando aquí, entonces mírenlo por favor en el primer nivel de interpretación. Miren qué hermoso. Voy a recapitular para que lo vean. Juan se voltea para ver la voz que estaba hablando. Y cuando voltea, ve 7 candeleros. El mismo capítulo dice que esos candeleros son las iglesias. Esa iglesia está hecha con 6 brazos que estamos hablando de que son personas, ministerios de personas ungidas para operar en la autoridad de Dios. Tienen que tener un espíritu pionero de autoridad, que es el almendro, que vela para que la palabra de Dios sea establecida y esa palabra produzca el juicio de Dios, porque fue lo que vimos que siempre hizo la vara. Pero a la vez tienen la capacidad, tienen una mentalidad para transicionar a lo otro que viene. No es, aunque esta es la misma estructura,
puede transicionar, sirve de transición. Mírenlo en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, según las mismas palabras de Jesús, fue el último profeta que profetizó en un tono. Y que a partir de él, como el último de esa generación profética, inicia una nueva generación. Por eso es que él fue la transición perfecta entre lo viejo y lo nuevo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Juan, si podemos verlo, si ven, ¿cuál fue el ministerio de Juan? Dice que él preparó el camino ¿de quién? Del Señor en la tierra. La transición para que la siguiente cosa que venía en la construcción, aunque era diferente en la forma, encajara. Ese es Juan. La transición perfecta entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fue y lo que tenía que venir. Por eso es que el ministerio profético de Juan, el Señor dice, ninguno como él. Porque caminando en lo viejo, hablaba de lo nuevo. Porque estando en la estructura mosaica, tuvo la capacidad de ver el establecimiento del nuevo pacto de Jesucristo. Una cosa impresionante, el ministerio de Juan fue impresionante, la unción de Juan fue impresionante. Por eso es que Juan no lo entendía. Tan es así que hasta su forma de vestir no encajaba ni con lo viejo, ni tampoco con lo nuevo, porque entonces Jesús dice, no, ustedes lo que son unos religiosos. Juan no se sentó con nadie ni a comer ni a beber. No, ese estaba loco, que sabe qué espíritu raro había ahí. Y yo, que me siento a comer y a beber, ¿lo dijo Jesús? Calladito entre nosotros, que nadie lo sepa. Entonces dicen que tengo demonios. Qué cosa tan espectacular. Ese hombre fue la transición. La flor que viene entonces, era lirio, habla de pureza. Yo creo que lo voy a tener que parar aquí porque lo que me quedan son 4 minutos. No, déjenme ver la lámpara para terminar el brazo, ¿verdad? Mira cómo dice, verso 37, estamos en Éxodo. Les hará 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Hacia dónde iban a alumbrar las lámparas? Eso es extrañísimo. Eso es bien extraño. ¿Cómo alumbran las lámparas? Hacia arriba. Y el Señor viene y le dice que las lámparas alumbren hacia adelante. Entonces yo me puse a imaginar, porque yo me trato de imaginar todo para poderlo enseñar. ¿Será que las lámparas estaban así como cuando tenemos esas que se les mueve el cuello y las ponen así? No, porque ellas alumbran así. Pero ¿por qué el Señor dice que iban a alumbrar hacia adelante? Si las lámparas siempre alumbran hacia arriba. ¿Está hablando de un tiempo futuro? No. Recuerden que la Biblia está escrita en código. Sigamos viendo. Verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La iglesia, recuerda entonces que la iglesia es el candelabro. Está hablando de que es una lámpara que tiene que alumbrar ¿hacia dónde? Hacia el futuro, hacia adelante. Recuerda cuál es la palabra. Yo te voy a mostrar, Juan, a ti lo que fue, lo que es y lo que va a venir. Y está diciendo, la lámpara tiene que alumbrar ¿hacia dónde? Hacia adelante. No se pongan bravos conmigo, pero voy a usar un ejemplo que de repente les pega. La enseñanza de sanidad interior que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿hacia dónde alumbra? ¿Hacia dónde? Hacia atrás. ¡Ay! Cuando era niña, hasta lo hipnotizan para saber qué pasó. Me violaron. Cuando tenía 7 años, me dejaron solo en mi casa y me traumaticé. Todo es para allá atrás. Yo no estoy en contra de la sanidad interior,
Pero sí estoy en contra de que nos quedemos solamente con lo que era. Porque la iglesia alumbra ¿hacia dónde? ¿Cuál es la diferencia en sus propias palabras, intercesores? Aquí hay unos cuantos. De la guerra espiritual y la intercesión profética. Si usted me la puede poner en una frase. ¿Cuál es la diferencia? Espiritualmente hablando. Ay, no me vengan, que yo sé que todos ustedes han chillado bastante en guerra espiritual. Intercesión profética es cuando está profetizando lo que desea ver en el futuro. Ajá. ¿Y guerra espiritual? En las personas que usted ama o en lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Y guerra espiritual? La guerra espiritual es lo que estamos peleando con nosotros mismos, alrededor de nosotros, con nuestra parentela, nosotros mismos. Ok, mire, guerra espiritual tiene bastante acercamiento. Guerra espiritual es los espíritus, sí o no, que en guerra espiritual se nos enseña a hacer mapeo, a buscar dónde se colocaron las cosas del pasado, que porque una ciudad está atada, porque tal espíritu se mueve. No todo es el pasado. Guerra espiritual es entender los espíritus, cómo se asentaron en un lugar, en una familia, en una persona desde el pasado, para echarlo fuera. Mientras que la intercesión profética es alar el destino, la promesa en Dios al presente. Pregunto, y yo he hecho bastante guerra espiritual, ¿hacia dónde tenemos que alumbrar? Estoy negando que lo que era no vamos a mostrarlo. No. Juan tenía que mostrar, escribir en la visión lo que era, lo que estaba haciendo en ese momento y lo que iba a hacer. Pero la lámpara tenía que alumbrar hacia adelante. ¿Por qué? Miren, hermanos, aún los estudios que no son bíblicos, que no son cristianos, mejor dicho, y de la que yo más hablo es de la logoterapia, muestra la eficacia de terapias que te centran en tu destino, que te centran en tu meta, en tu objetivo, y cómo ellas invalidan el trabajo de las otras escuelas, por ejemplo, como la conductista, como la escuela gestal, cómo las desafía, porque les dice, el problema de estas escuelas psicológicas ha sido que han centrado al hombre solamente como el fruto de su contexto, de lo que ha vivido, de lo que le pasó a la mamá embarazada. Y la logoterapia es la única escuela psicológica que centra al individuo en el futuro y trae aquello al presente. Y yo le veo a eso un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la diferencia es esta: cuando el Señor te llama a ti por tu nombre, no te llama en tu condición presente, te llama en la condición que Él tiene de ti en su mente, es decir, en la condición que tiene de consumado es. Cuando el Señor te dice, viene Mini con 8 años y acepta a Cristo y el Señor le dice, tú te voy a levantar como profeta. Entonces, no, ¿sabes lo que hace la mayoría de la gente? Va y le saca las tarjetas de profeta a los 8 años. No, Dios la está llamando profeta, ¿por qué? Porque es el destino profético de ella hacia donde tiene que ir. La lámpara está alumbrando hacia adelante, pero no significa que estemos en la posición de ser comisionados. Nuestro problema es que como todo lo vemos del pasado y todo lo vemos desde esa perspectiva, creemos que cuando Dios nos habla, me está viendo aquí. Por eso es que cuando el Señor le dice a Gedeón, hombre valiente y esforzado, él dijo, y entonces, ¿cuándo si yo estoy lleno de miedo? Él no podía verse, porque el Señor estaba viendo al hombre a quien él estaba en ese momento levantando con un problema, pero que iba a ser transformado en ese proceso para llevar a la liberación a aquel pueblo. Estamos entendiendo, la lámpara tiene que alumbrar hacia adelante y esto tiene que ver, hermanos, mucho. ¿Qué es lo que decreto? ¿Qué es lo que hablo? Mucha gente cuando me llama me dice, ¿cómo es eso de los decretos gubernamentales? Ok, en primer lugar, usted no decreta lo que se le viene a la mente, porque eso no funciona así. El decreto gubernamental no es que digo, un Lexus, ¡pah!, la varita mágica y apareció. No, entonces, ¿qué diferencia hay con los brujos? El decreto gubernamental dice, si lo vemos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está, ¿en dónde? En Salmo. El salmista dice, en el Salmo 149, dice que con nuestras gargantas nosotros ejecutamos el juicio que fue decretado. ¿Lo dice o no? Pero la ejecución es con la garganta, es
decir con una declaración. Yo entro, entonces la declaración gubernamental es que yo conozco el corazón de Dios sobre algo y entro en acuerdo con el corazón de Dios, con la palabra que le está diciendo en el cielo, y entonces la verbalizo. Eso es profecía. Yo no necesito ser profeta para entrar en acuerdo con Dios y hablar su corazón. Cuando yo veo a una persona, cuando me llega una persona atada con cualquier espíritu, de lo que sea, adicción, prostitución, lo que sea, ¿qué voy a decir yo a esa persona? Le empiezo a decir, no, es que lo tuyo es terrible. Esos demonios que tienen, mira cómo te tienen. Pero mira, y ¿me voy a centrar yo ahí? No me puedo centrar ahí. La iglesia, la lámpara tiene que alumbrar ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Y qué es lo que le digo? Esta es tu condición, pero mira el propósito de Dios sobre tu vida. Amén. Tenemos que llevar a la gente. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es el camino que tengo por delante que yo tengo que caminar. Y la palabra de Dios empieza a traer una revelación de cómo yo camino ese camino para llegar a lo que Dios ha dicho de mí. Dice que hasta que todos lleguemos a una estatura. ¿Cuál es la estatura? La del varón perfecto. O sea que delante de mí la iglesia alumbra hacia adelante, porque la iglesia nos está diciendo, tu naturaleza tiene que ser la naturaleza ¿de quién? De Cristo, que es el varón perfecto. ¿Cuándo? Ahorita, en 5 años. No, Pablo dijo cerquita de la muerte, yo no lo he logrado, no lo he alcanzado, me falta bastante, pero yo prosigo para allá, yo sigo caminando, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Ay, me caí, levántate y límpiate la rodilla. Ay, me pasó tal cosa, deja la lloradera y mira con dignidad la situación. A veces la gente piensa, la pastora es dura porque nos da esos consejos cuando necesito que alguien me diga, no señor, deja la lloradera, Dios no te quiere llorando. Respire profundo, vamos, tráguese la cosa que tiene aquí, y ahora hable correcto, vamos. No, eso no es duro. Si tú dejas a tu hijo hablando toda la vida, el día que tiene problemas con el jefe, le llega a la mujer, mi amor, igualito. Porque tuvo una mamá que le dijo, un momentico, aclara la garganta, respira profundo, límpiate las lágrimas y ahora explícame lo que pasó. Bueno, eso yo lo hice con mis hijos, porque yo no los quería llorones. Y un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios que alumbra para adelante te va a hacer lo mismo. Límpiese las lágrimas, aclare la garganta, respire profundo, ponte derecho. Ahora explícame cuál es el problema. Me caí, ese es todo el problema, esa es parte de la vida. Cuando mis hijos llegaban y me decían, me caí, esa es parte de ese varón. Todos los varones, siempre le decía yo la misma frase, todos los varones en su proceso de desarrollo se caen. Y eso te hace las rodillas más fuertes, eso te hace las manos más fuertes. Yo siempre arreglé. Y enseguida mis muchachos, ay, ¿verdad? Y ya no lloraban. Funcionó perfecto. Hermanos, eso lo necesitamos alumbrar para adelante. No te centres con tus hijos en, mira la condición que me llegaste. Agárralo así, mire, yo esto no te lo voy a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios para tu vida es este. Y Dios y yo estamos de acuerdo en esta condición. Por lo tanto, usted me va a caminar en esto porque lo que Dios tiene para ti es esto. Y yo no acepto menos que esto en tu vida. Eso es alumbrar para adelante. ¿Está entendiendo? No estamos negando una situación, pero yo no me estoy centrando allí. Sí, me estoy centrando en lo que Dios tiene. Eso es alumbrar hacia adelante. Entonces, son 7 lámparas, son 7 iglesias. Y 7, te vuelvo a decir, es el número de la plenitud de Dios. Luchar contra un paradigma que nos dijeron que fueron 7 estaciones en la iglesia, eso yo no quito que no haya sido verdad. Pero me vas a decir que la iglesia de ahorita no perdió su primer amor. No tiene amor fraternal. Busca todos los problemas de las 7 iglesias y mira si las tenemos todos nosotros. ¿Los tenemos o no? Sí. Tenemos los problemas. Bueno, entonces, no es que deberíamos tener solamente la de la última iglesia. ¿Cuál es el
problema de la última iglesia, por cierto? Ahí, ¿quién se acuerda? La Odisea. El de la Odisea. ¿Y qué le pasó a la Odisea? Que mandaba a Cristo no tocando la puerta. Cristo estaba afuera. Estaba tocando la puerta. No tenía a Cristo. Porque el Señor le está tocando la puerta. Yo estoy tocando la puerta. Alguien ahí, escucha mi voz. Ábrame la puerta que quiero entrar a la iglesia. Perro. ¿Tenemos ese problema, sí o no? Pero tenemos el problema de que no nos amamos como hermanos, no nos respetamos. Tenemos el problema también que tenemos un sistema que nos está llevando a fornicar con los Baales, ¿sí o no? Y saque toda la cuenta. 7 es plenitud. Pero qué maravilloso, termino con esto, que la vara, aunque estaba seca, se comió la serpiente. Lo ideal es que nuestra vara, nuestro nivel de autoridad, esté florecido, dando el almendro, para que el mismo Señor esté velando sobre esa palabra, para que venga cumplimiento. ¿Y qué más necesitamos? Más nada, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero ¿qué no va a pasar? Su palabra no va a pasar. Y lo que Él dijo va a venir a cumplimiento. Y lo que Él dijo no es que tú vas a tener un Lexus o una casa nueva mañana, porque enseguida todo el mundo se va para la profecía personal. No, toda la palabra profética que concierne a Cristo y a su iglesia, es Dios el que está velando sobre esa palabra. Y va a venir a cumplimiento, querramos nosotros o no querramos. Se levanten imperios, se levanten reinos, se levanten gobiernos, se levante el diablo, se levante el que sea, su palabra va a ser establecida. Amén. La palabra personal tú tienes que guerrearla, tú tienes que lucharla. Si tú quieres ver lo que Dios te dijo, tú tienes que guerrearla. Pero la palabra de Dios sobre su iglesia y sobre este mundo viene a cumplimiento. Y gracias a Dios por ella, por eso, de que el que está velando sobre esa palabra es el Señor, porque nosotros somos demasiado flojos.